is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh, and maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowned in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Volver a Nacer, aquí a través de Cable Plus. Hoy estamos en un programa muy especial, el segundo, con este gran invitado, el psicólogo Felipe Arango, que es asesor psicológico de la institución educativa Santo Tomás de Aquino, de aquí del municipio de Guarne, y con un tema supremamente especial, que tiene que ver con el sentido de vida, que tiene que ver con el desarrollo del potencial y cómo la falta de este sentido de vida nos puede llevar a consumir drogas o a utilizar otros elementos, otros factores externos que nos sirven como evasores, que nos sirven para ocupar nuestra mente en cosas que no es absolutamente necesario. Vamos a pasar de una vez con nuestro gran invitado. Los invitamos a que no se pierdan este programa de Volver a Nacer. For you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nuevamente nos acompañan en nuestro programa Volver a Nacer? Les recordamos el invitado que tenemos el día de hoy. Él es Andrés Felipe Arango. Él es asesor psicológico de la institución educativa Santo Tomás. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, y le recordamos el tema tan importante que veníamos abordando, y era el desarrollo del potencial en los jóvenes en el consumo de esas sustancias. Habíamos hablado que íbamos a enfocar el tema en un factor muy importante, y es la familia. ¿Cómo es ese acompañamiento de la familia en los jóvenes? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ale, muchas gracias, Mateo, por esta invitación nuevamente al programa. Hablamos en algún momento en el programa anterior sobre cómo nos establecemos los valores, esa primera infancia, esa familia que nos muestra el mundo, nos dice cómo es, y luego entramos al colegio a negociar también esos valores. Entonces yo creo que en ese sentido, para pensar la familia, también tenemos que pensar la familia. Nosotros tendemos a pensar la familia como un núcleo cerrado, impenetrable, y es lo mismo que el individuo, también puede ser un núcleo cerrado, impenetrable, pero estamos en un contexto. Entonces el papel de la familia es fundamental, porque esos valores primarios o esas cuestiones que nosotros aprendemos como verdades, sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida, se van a convertir en nuestros estilos de vida, ¿cierto? Y es desde ahí donde nosotros realmente podemos empezar a hacer el potencial, o empezar a construir ese potencial, o a poner en la realidad ese potencial que nosotros tenemos, a volverlo un acto, ¿cierto? Sí. Felipe, ¿de qué maneras la familia puede estimular el desarrollo de ese potencial, o de qué maneras puede obstruir el desarrollo de ese potencial? Genial, esa pregunta yo creo que también nos abre un camino para empezar a buscar esas alternativas para el desarrollo. Yo creo que en una primera instancia vamos a pensarlo desde el individuo, comprender que el otro es otro, ¿cierto? Comprender que el otro no, o sea, así sea mi hijo, o hagamos parte de una familia, hagamos parte de una comunidad, cada individuo piensa, vive y siente por sí mismo. Hacer que ese individuo piense y sienta como otro individuo, de una vez genera una relación inauténtica en sí mismo, ¿cierto? Como psicológicamente nosotros también tratamos de compensarnos desde
digamos desde muchas formas, eso como está inauténtico, vamos y lo sacamos de otras maneras en el exterior, ¿cierto? Entonces, la principal alternativa, la medida para que eso no se convierta en un impedimento al potencial, un retraso del potencial, es encontrar o acompañar al otro a encontrar la medida de sus cosas, la medida de su vida con un sentido de autonomía. Cuando la persona empieza a comprender su sentido de vida y comprende que es autónomo al elegir ese sentido de vida, es más auténtica la relación con el mundo, y ahí es donde no hay que acudir a los agentes externos para eso, ¿cierto? Muchos niños, por ejemplo, nacen con estas habilidades para, por ejemplo, el tema artístico. En la medida en que ellos puedan desarrollar esas habilidades, van a poder estar más integrados en la vida, o hasta en lo más simple, ni siquiera en todo esto de las artes o de la matemática o ser un gran científico. Asuntos tan simples, por ejemplo, como que llega un momento en la vida de toda persona en la que tender, por ejemplo, la cama, para ponerlo en un asunto muy cotidiano, muy práctico, ayuda al desarrollo del potencial. Es que si yo te tiendo la cama a vos hasta los 30 años, eso es un potencial que tú no vas a poder desarrollar. Y entonces, el día que no está tendida la cama, no es tu responsabilidad, sino culpa del agente externo que no te la atendió tu cama y tenés 30 años, ¿cierto? Entonces, el desarrollo del potencial se promueve promoviéndolo, o sea, acompañando, eso sí, porque es el papel también de la familia, acompañar, no es decir usted ya es grande y haga, sino que en comprender cada momento en que está cada persona en su momento del desarrollo, propiciar los medios para que en ese momento del desarrollo él pueda realmente desarrollarlo y que el acto lo pueda hacer la misma persona. La persona que toma un hábito, por ejemplo, como este, ya nunca va a ser dependiente ni a una persona ni a varias de su felicidad o del orden de su habitación, porque ya lo tiene como un hábito. Y además, y arrancas de algo tan simple, pero cuando vos llegas a las 6 de la tarde, primero, no tuviste un problema con tu mamá ni con tu papá, pues porque no tendiste la cama. 2, vas a llegar a un espacio agradable. 3, vos mismo lo hiciste, o sea que es un espacio propio, ¿cierto? Entonces mira que una cosa tan simple y que muchas veces, ya cuando se van pasando los tiempos y la persona ya tendría que tener la capacidad, nunca la desarrolla. Sí. Y como no la desarrolla, ya sabe que para hacer cualquier cosa en la vida necesita un agente externo. En esta casa fue quien le tendió, en este momento, en este caso es quien le tendió la cama, pero en otro caso va a ser, por ejemplo, una sustancia psicoactiva para pensar o para relacionarse, o va a ser, no sé, las compras de las que hablábamos del otro programa para llenar el vacío. Entonces, todo eso, es decir, como nos va pasando cuenta de cobro, esa cuenta de cobro se va siendo incluso la misma constante. Mira que es lo mismo, un agente externo hacía todo por mí, ahora un agente externo lo sigue haciendo todo por mí. Nunca nos hacemos cargo ni nos hacemos responsables de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Sí. Algo que muchas veces ocurre es que los padres minimizan esos problemas cuando en realidad está ocurriendo algo o desconocen que al joven le está ocurriendo algo. ¿Cómo la institución trabaja con los padres de familia para hacerles ver esas cosas que muchas veces ellos minimizan, pero que pueden generar un problema que quizás en el momento no sea grande, pero a futuro puede ir agrandando la cosa? Bien, como lo hablábamos en el programa pasado, es entonces un eje central de ese punto de 3 apoyos. Vamos a profundizar entonces un poco en ese, que es muy interesante y es el programa de hoy, ¿cierto? El papel de la familia en esto. Para eso, como es un apoyo que se sostiene por sí mismo, tiene sus propias dinámicas, te propongo que lo saquemos del ámbito del estudiante por un momento y lo ubiquemos en el ámbito de la familia completa, donde también está el estudiante, pero no es él, porque, a ver, nosotros hay veces tenemos un chivo expiatorio a donde poner todos los problemas, entonces muchas veces puede ser el miembro de la familia que más tiene tendencia, por ejemplo, a la dependencia, o el que más ha sido, o el que más ha tenido agentes externos que le hacen todo, entonces va y busca después los otros agentes externos. Entonces, en esta misma medida, vamos a, digamos, a ubicar la responsabilidad del estudiante como miembro de la familia, pero de la familia como un sistema completo. Si hay alguien en la familia que tiene una situación problemática con cualquier adicción, eso no le está pasando solamente a esa persona, eso le está pasando al núcleo familiar completo.
en la medida que le pase, pero a todo el mundo, al que le toca cuidarlo, o al que lo quiere cuidar, al que puede recibir un daño frente a un tema extremo, porque hay sustancias que nos pueden poner en temas extremos y hacer realmente daños en el exterior, o el daño que se hace la persona a sí mismo. Por eso tú vas a ver todos los miembros de la familia que conviven en ese núcleo, tienen de alguna manera esos síntomas, o adentro o afuera. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos en lo práctico, ¿cómo trabajamos ese tema aquí con las familias en el colegio? Es, si ubicamos la responsabilidad dentro de cada uno, por ejemplo, ahorita hablamos de ese agente externo que te tendía la cama, ¿cierto? Ese agente externo es susceptible de también tomar conciencia de cuál es su rol, cuál es su papel dentro de esa situación que está pasando en su familia, y que de todas esas maneras y de muchas más pues que podíamos explorar acá, por eso nos irían muchos programas frente a esos factores que pueden pasar en la familia, pero que a la final son producto de un mismo sistema, ¿cierto? O sea, el estudiante 14, 15 años, y si lo llevamos para atrás, pues es incluso más complejo de ubicar toda la responsabilidad solamente en una persona que en un momento de su vida consume una sustancia. Y cómo nos criamos, y cómo es que convivimos, y cómo es que resolvemos nuestros problemas, ¿cierto? Eso ya se sale del ámbito de la persona o de cada individuo de la familia, y se tiene que reenfocar nuevamente en el ámbito de la familia, porque es un aspecto relacional. Nadie está solo en el mundo, ¿cierto? Pero es más fácil usted decir, es que él consume. Entonces, como él consume, yo ya soy muy bueno, ¿cierto? Ya sé quién es el que no es, ya sé quién es el que está al otro lado, y mis propias cuestiones ahí. Entonces empezamos a tomar conciencia de eso. Como lo decimos vulgarmente, ya tenemos a quien echarle el agua sucia. Ya tenemos a quien echarle el agua sucia cuando, y no solamente, ya me voy a ir un poquito a lo político, sin la política, pero es un asunto también nacional, de los pueblos, de la humanidad, digamos, en el sentido de que si yo acá puedo tener una posición elevada de mí mismo, pues al otro tengo donde echarle la culpa. Si vos ves, por ejemplo, hay grupos poblacionales que tienen la culpa supuestamente de todos los problemas de un contexto, ¿cierto? Entonces de la familia lo agrandamos, lo ponemos grande, y nos damos cuenta que también funcionamos así en sociedad. Pero tomando la responsabilidad, vos ya te das cuenta de qué es lo que cada uno quiere o puede, o cuál es el potencial que cada uno, porque estamos hablando desde el potencial, cuál es el potencial que cada uno ha de desarrollar para que eso no ocurra. Por ejemplo, estamos hablando de una persona que le tienden siempre la cama, sea quien sea, la mamá, el papá, el hermano, sea quien sea, le tiende la cama. Ahí también hay una dependencia, diríamos que hay una situación de esa persona que está haciendo algo que no le corresponde. Entonces, si esa persona se responsabiliza de sus propias cosas, también va ubicando la responsabilidad de cada uno en cada uno, y eso haría, cuando es conciencia realmente, que las mismas energías de la familia se vayan ajustando. Y muchas veces cuando la familia realmente hay un cambio positivo que tiende a la evolución, al crecimiento, los mismos síntomas que se estén presentando, sean de cualquier tipo de adicción, están ajustando solitos. Sí, ¿Cierto? Cerrando aquí... Solitos no en terapia, pero se ajustan. Cerrando aquí con la pregunta que te hice ahora, entonces, acciones que irrumpen sobre el desarrollo del potencial o que obstaculizan el desarrollo del potencial. Entonces, hacer las cosas por ellos. O sea, esas responsabilidades que debemos estimular desde tempranas edades, hacerlas por ellos. Tenderle la cama, recogerles los zapatos, recogerles la ropa, lavarles los interiores, que se supone que es una responsabilidad que deberíamos adquirir desde muy temprana edad. Lavarles el vaso o lo que utilizaron para comer, recogerles la loza de la habitación. O sea, todas esas acciones habitacionales que deben ser pequeñas responsabilidades desde temprana edad, hacerlas por ellos son cosas que definitivamente irrumpen sobre el desarrollo del potencial. Así es.
Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como @CT San Bartolomé. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. And it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile. Even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowned in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is Retornamos aquí en nuestro programa Volver a Nacer con un grandísimo invitado, Felipe Arango, que nos acompaña ya hace 2 programas. Hoy es nuestro segundo programa con él, un programa que hubo que hacer en 2 capítulos porque, como nos decía usted ahora detrás de cámaras, hay mucha tela que cortar con este tema, ¿no? Sí, ahora estábamos hablando de ese hacer por ellos que obstaculiza el desarrollo del potencial, pero también ese dar que muchas veces nos llega a consulta. A mí me llega mucho a consulta, no, es que yo no sé ese muchacho porque es así, si lo tuvo todo, si yo le di todo lo que necesitaba, ¿cierto? Ese dar de una manera tan incondicional, ¿cómo puede irse en contra del desarrollo del potencial? Pues, en mi caso personal, en mi propio proceso terapéutico, un día estaba pues enfrente de mi terapeuta y llegamos a la siguiente conclusión: ¿qué problema el que es tener todo? Porque ahorita hablamos del lleno y del vacío, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando tenés todo, en primer lugar, o sentís que tenés todo, porque tener todo es simplemente una sensación materialista, ¿cierto? Bueno, listo, ¿y ahora qué? Sobre todo en un contexto en el que lo material es, digamos, la medida
del éxito, del sentido de vida, ¿cierto? Entonces yo tengo muchas cosas, mucho dinero, muchas propiedades y ya lo tengo todo. En ese sentido, pues sí, puedes tener todo, pero cuando te das cuenta que a la vez todo eso, Alejandro Magno él pidió que lo enterraran. Cuando los llevaban del sitio pues al cementerio a enterrarlo, él pidió que le sacaran las manos afuera del ataúd para que la gente supiera que no se lleva nada, ¿cierto? Volvemos al vacío, ¿cierto? A la sensación de que nosotros, abrazando nuestro propio vacío, podemos realmente contenernos y descubrir nuestra propia felicidad en nosotros, porque si nos vamos a descubrirla en el afuera, nos vamos a dar cuenta de que no nos va a dar, ¿cierto? De que no vamos a poder llenar eso. Frente al tema de la tolerancia a la frustración, uno de los principales factores de tolerancia a la frustración es ese que tú mencionas. Claro, si lo tengo todo, pues en primer lugar voy a querer más, y cuando no tengo lo que quiero, entonces entro en un estado que es un estado, digamos que, por poner un ejemplo, a ver, decía Zygmunt Bauman en Amor Líquido, un libro que me gusta mucho. Él empieza trabajando el tema de las emociones y los sentimientos y dice, vea, el deseo es una emoción, digamos, truculenta, paradójica. Cuando se cumple, se mata. Entonces, cuando lidias con el deseo, lidias a la misma vez con la muerte, porque ya cumpliste el deseo. Queda eso que te cobra, que te pasa esa factura de cobro, ¿cierto? Sobre todo cuando llegas al deseo por un afán materialista. ¿Sí o no? Te das cuenta que ese afán materialista no te da sentido de vida y lo que queda es ese vacío. Como lo llenamos con más cosas, cuando ya no las podemos tener, aparece la frustración. Porque la frustración tiene que aparecer porque es imposible tenerlo todo el poder, toda la felicidad. Inclusive, hablando entre estas polaridades, entre lo lleno y lo vacío, el dolor hace parte de la vida, nos enseña también, es un sistema también con el placer, claro, como el deseo y la muerte. Por eso es que generalmente ese cumplimiento exacerbado de los deseos terminan desarrollando un sentido de muerte como tal. Sí. Entonces vamos a lo que son estos agentes externos, que si vos te pones a ver, son estados de muerte, ¿cierto? A ver, te tomas una botella de aguardiente y coges un carro, estás en estado de muerte, no hay otra, o sea, estás en esa línea, en ese contexto de... Pero mira que a la vez, por el otro lado, también es una manifestación de tu potencial diciéndote, hey, yo estoy aquí, yo también me quiero potencializar, ¿sí o no? Es también un grito que le está haciendo una parte. Entonces, si lo dejamos de ver desde el problema y lo empezamos a ver desde la posibilidad, cuando hay algún tipo de consumo, cuando hay algún tipo de adicción, también es que hay un potencial que se está queriendo manifestar de alguna manera. Descubrir cuál es ese potencial que se está queriendo, digamos en lo terapéutico, descubrir cuál es ese potencial que se está queriendo manifestar puede ser uno de las salidas de los recursos terapéuticos. Reconocerlo por la misma persona, cada cual se hace cargo, puede ser una muy buena salida para su situación particular, ¿cierto? Yo quería anotar algo frente al tema de las adicciones y lo voy a conectar con el tema de las emociones y los sentimientos, y es que no solamente somos adictos a agentes externos, también podemos ser adictos a agentes internos. Por ejemplo, ahorita hablábamos en el programa pues, el pasado, hablábamos de un niño que le dijeron una vez que dibujaba muy mal, se quedó con esa idea, yo dibujo muy mal, y así se quedó, no, yo dibujo mal, yo dibujo mal, yo dibujo mal, y a la final te das cuenta de que el niño está buscando desarrollar el potencial, pero la adicción de él fue quedarse mucho tiempo de su vida adicto al pensamiento de que dibujaba mal. Entonces eso es una adicción, no le puso ningún agente externo, simplemente una idea interna a la que te volves adicto, como las vacas que rumean, ¿cierto? Viene, pasa los 4 estómagos, vuelve el pensamiento, vuelve, y se mastica, y se mastica, y se mastica, y se le da vueltas incluso en el mismo sentido, ¿cierto? Y a la final te vas dando cuenta de que eso era una adicción psicológica a un pensamiento negativo. No hubo que ir a donde Jíbaro, como hablábamos la vez pasada,
¿cierto? No hubo que ir a acudir a ningún agente externo, simplemente hubo que tener una idea que empezó, como cualquier sustancia, a afectarme la vida, a convertirse en pensamiento central, empiezo a vivir la vida a partir de esos pensamientos y ya hice todo lo que hace cualquier agente externo y simplemente fue una idea. Sí. ¿Cuántas personas están en este momento en la misma situación de una persona en tipo de consumo problemático sin ningún consumo? Sí. Simplemente a una causa o consecuencia de estas ideas autogeneradas, por ejemplo. Sí, y así como no solamente se puede ser adicto a un pensamiento, también se puede ser adicto a una emoción. ¿Cuántas personas se acostumbran a vivir en la tristeza? Por ejemplo. Y cuando van a adquirir un logro o cuando van a obtener algo que puede ponerlos en un lugar de felicidad o de triunfo, se frenan y evitan llegar hasta allá y se aniquilan a sí mismos y se sumen en su profunda tristeza. Que es lo mismo que una sustancia o cualquier conducta adictiva. Es el mismo ciclo que vos puedes encontrar en cualquier situación problemática, una relación. Sí, o que si volví a ser un agente externo, pero es una persona, ¿cierto? Y esa persona y esa relación que está manteniendo la podemos mantener en este mismo ciclo de muerte, ¿cierto? De buscar, pero ya también descubrimos que ese ciclo no es solo de muerte, sino que también es la manifestación de la vida que nos está diciendo, que nos está manifestando, bueno, aquí estoy mostrando muerte, pero con un impulso de vida. Si estás vivo es porque el impulso de la vida sigue de alguna manera por ahí tratando de asomarse. Felipe, y que muchas veces también estos obstáculos que se dan en el desarrollo de ese potencial, no solo como lo hablabas ahora con el ejemplo del dibujo, se da por fuera de casa, sino que muchas veces se da dentro de casa. Un ejemplo muy, muy particular es cuando un joven se va a presentar a la universidad. Muchas veces los papás le dicen, no, usted no sirve para eso. Pues que Ajá. eso es para cierto tipo de género, eso es para hombres, eso es para mujer. Entonces se comienza a pensar en eso y muchas veces la persona ingresa a la carrera, pero cuando va a mitad de camino se empieza a encontrar con esos pensamientos, no, es que yo no sirvo para eso, me dijeron que yo no sirvo para eso, entonces se queda ahí, se queda estancado muchas veces por esos pensamientos que muchas veces desde la casa lo comienzan a uno a inculcar. Entonces vea que desde la casa se da muchas veces, no se miden esas palabras que la verdad generan ese obstáculo en el desarrollo de esos potenciales. Genial, ese es el punto en donde nosotros nos descubrimos, nos damos cuenta cómo el exterior también, y volvemos a hablar de la familia, y eso se puede, digamos, mitigar o convertir en potencial cuando nosotros reconocemos que el otro es otro y tiene su propio sentido en la vida y que más allá de su elección profesional es su sentido el que está poniendo a partir de eso. Cuando eso se vuelve problemático, entonces miramos aquí todas estas salidas desde este sistema que aquí llamamos, eso tiene muchos nombres en la psicología, este tema de la tendencia hacia el oscuro, hacia el vacío, hacia la muerte, pero vamos empezando a atender a esas muertes que nosotros mismos están ocurriendo. Entonces voy entrando en esa dinámica de muerte. ¿Cómo podemos convertir esa dinámica en una dinámica de luz, en una dinámica de vida? Fluyendo precisamente en esos estados quietos de la conciencia y de la cultura que no están permitiendo el libre desarrollo del potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que como también somos una cultura normatizada, una cultura del acuerdo, una cultura de la convivencia, eso hay veces tiene que negociarse socialmente para poder, digamos, realizarse. Y en muchos estados, por ejemplo, de la cultura, entramos y cuando nos damos cuenta de algo o tenemos que tomar una decisión, en algunos momentos hay que romper algunos estados de mi propio ser o algunos estados de la cultura. ¿Cuál es la diferencia entre un estado que rompe, que cambia las dinámicas? Eso está tendiendo hacia la evolución, hacia lo que creemos que es el bien o el camino, digamos, hacia la evolución social, o eso está haciendo daño a la sociedad. Ahí es donde el cambio cultural puede ser o problemático o puede desarrollarse. Lo que pasa es que eso en el terreno de los niños, muchas veces y desde la infancia, se trata de cortar, de controlar. Entonces controlamos la creatividad, o sea, controlamos unas acciones que realizan los niños
pero a la vez no nos damos cuenta que muchas veces en ese cortar estamos también impidiendo la creatividad. Entonces, ¿cómo hacer como padres, como familia? Un ejemplo que poníamos ahorita detrás de cámaras, como tener una plastilina. Tú tomas una plastilina y la sobrecontrolas y la apretas tanto que al final abres la mano, casi no hay nada y lo único que tienes son fugas. Pero si entendemos la plastilina como un organismo vivo propio, pero que es muy maleable dentro de su proceso, sobre todo mientras son más niños, son más maleables, y tú vas acompañando ese proceso, que la plastilina se vaya desarrollando sola, pero que tú puedas ir haciendo por aquí algunos ajustes necesarios, ¿cierto? Por ejemplo, el niño de un año está para que le controlemos la pasada de la calle, ¿cierto? Hay que controlar la pasada de la calle porque el niño, a los 15 años tú no le dices al niño, mire, para los dos lados, papi, para que no se vaya, no, ya pierde sentido esa cuestión. Y así vamos entendiendo cada uno de los momentos y vamos dando desarrollo. Por ejemplo, el ejemplo de la pasada de la calle, tú puedes decirle al niño, no pase porque se mata, o le puedes decir, ¿qué pasa si tú pasas sin mirar? Aquí estás controlando, creas una fuga porque la responsabilidad de la acogida del carro ya no es tuya, sino del padre, que tiene que estar pendiente de las cosas que hace el hijo. Pero en la segunda visión, cuando tú haces la pregunta, ¿qué puede pasar? El niño, sea persona de sí mismo, le toca pensar. Entra en un proceso más racional. Entra en un proceso también racional, y cuando hablamos de la emoción es un proceso afectivo, porque en la primera puede haber un rompimiento desde el conflicto, pero en la segunda tú te estás conectando con la situación particular del individuo y estás acompañándolo a que se autoproteja de una situación particular. En la primera el sujeto no aparece, pero en la segunda el sujeto ya se hizo responsable de la consecuencia que puede tener frente a una acción deliberada como pasar en la calle. Sí. Bueno, Felipe, desafortunadamente ahora sí ya se nos acabó el tiempo aquí en nuestro programa Volver a Nacer. 2 programas muy nutridos. Muy interesante. Sí, agradecemos muchísimo tu acompañamiento, tu aceptación a acompañarnos en nuestro programa Volver a Nacer. Esperamos que no sea la última vez, que nos Esperemos acompañe que no más sea la adelante. última vez. Sí, que nos acompañe más adelante con otro tema bien especial que sirva a todos nuestros televidentes para la construcción de ese sentido de vida y de ese potencial. Permíteme saludar a toda la comunidad de la institución educativa Santo Tomás de Aquino. Este trabajo también es para nosotros, para que podamos desarrollar en el colegio y podamos tomar esto no como una verdad o como el derecho de las cosas, sino que sea un momento académico, un momento pedagógico, para que este tema se pueda poner sobre la mesa y lo podamos debatir con todos nuestros estudiantes en clase. Ok, bueno, él es Felipe Arango, es psicólogo, es asesor psicológico de la institución educativa Santo Tomás de Aquino. Nosotros somos Volver a Nacer, un agradecimiento muy especial a Cable Plus, a la Corporación Oriente TV, a la Comunidad Terapéutica San Bartolomé. Ya enseguida Mateo nos da las redes sociales y los contactos para que ustedes, si tienen alguna consulta, si tienen alguna inquietud, nos pueden contactar. Bueno, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, nos encuentran como @CT San Bartolomé, nos encuentran en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde tenemos cada uno de estos programas para que puedan irlos mirando con diferentes temas que sirven mucho, como Alex decía, para ese sentido de vida de cada uno. Nos despedimos y nos vemos en una próxima edición. Una feliz semana.